que hacía más de 5 años que no visitaban museos, ex-users, no los non-users, no la mujer mayor de pueblo pequeño, que no nos va a aportar mucho, sino gente que declaraba que no había visitado museos desde hacía más de 5 años, y aquellos usuarios que declaraban que en los últimos 5 años habían visitado 1 o 2 museos, lo que en la literatura es conocido como los light users, para diferenciarlos de los heavy users, que son los que estamos aquí, que cada fin de semana nos chupamos 2 museos o algo por el estilo, ¿no? Bueno, entonces hicimos estas entrevistas en profundidad y claro, apareció que esto que está hecho por Morris, Hargrave y McIntyre, porque claro, hay poca bibliografía española o hay poca bibliografía en Cataluña, ¿no? Porque todo esto está hecho a partir de entrevistas, o sea, todo esto no es que provenga de un conocimiento de tipo deductivo, que también influye claramente, pero sobre todo proviene de una investigación social alrededor de los visitantes, haciendo muchas entrevistas en profundidad con ellos, y claro, les dijimos, oiga, lo primero que tiene que hacer es que el museo sea un lugar, empiecen por la parte de abajo, cómodo, seguro, que dé hospitalidad, inclusión, acceso, ocio, interacción. Entren en Facebook, en el Facebook del museo, del Ministerio, y Museos Estatales ha montado una campaña de comunicación que les dijimos fundamentalmente que no hicieran campañas de comunicación para atraer a gente a los museos, porque es como las campañas de lectura, ya saben, o sea, leer es algo que no puedes decirle a la gente por televisión que lo haga y que es bueno, porque no sirve absolutamente para nada. Quim Monzó, vuelvo a Quim Monzó, que es uno, como pueden comprobar, de mis hombres de referencia, ya dijo una vez que lo mejor que se podía hacer para estimular la lectura en este país era prohibirla, que si prohibían la lectura seguramente mucha gente consideraría que esto empezaba a ser algo interesante y que debía tener algo de bueno, porque aquí en un país católico como el nuestro siempre hemos pensado que el pecado es algo que tenemos que probar. Bien, entonces vean estos sketch por parte del Ministerio, porque son interesantes, han hecho una cosa muy fresca, pero vamos, tengo mis dudas de que sirva para algo. Bien, yo ya yendo hacia el final, tengo algunos ejemplos de aquellos que trabajé al principio, pues para que vieran, pero esto no tiene nada que ver con todo lo que he explicado hasta ahora, o sea, ahora entramos en otra línea de ejemplos de participación en museos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo en Cosmocaixa de una exposición que hay actualmente, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar contagiados por esta exposición, se llama Epidemia, ¿no? Entonces esta exposición Epidemia ofrece una posibilidad que es esto marcado, dice, para visitar la exposición te puedes convertir en un comerciante de telas de la Francia del siglo XIX, en un turista que vuelve del trópico, o en un norteamericano del siglo XXI. Tría un personaje y descubre qué te pasa durante la visita a la exposición. O sea, te proponen que seas un infectado durante tu visita a la exposición. Y entonces lo que has de hacer es, con tu entrada, la metes por este agujero de la izquierda y te da, y dice, tú eres Paula. Y tendrás una serie de sitios a lo largo de la exposición donde podrás ver lo que te ocurre por el hecho de ser un francés traficante de telas del siglo XIX. Bien, y a lo largo encuentras estos postes, estos tótems, ¿no? La fiebre, el dolor, el diagnóstico, el médico. Este es un nivel, digamos, de participación típico de Museo de Ciencias y Técnica, que es actúa. Y actúa, esto proviene de todos los estudios que los miembros de la Visitor Studies Association hicieron a lo largo de los años 80, muy en base a conocimientos psicopedagógicos que dicen, si tú haces algo, tu nivel de atención es superior y tu capacidad para el aprendizaje aumenta. Bien, implicación desde el punto de vista de la participación en una exposición temporal, ¿no?
Este es buenísimo, este es un ejemplo que quería compartir, que es I Like Museums. I Like Museums es una página web puramente, vamos, una plataforma del norte, de los museos del norte de Inglaterra, ¿no? Y entonces tú entras y ves, ¿qué quiero? I like, ¿ven estos I likes de aquí abajo? I like Father Christmas, I like Green Museum, I like Easters. Y entonces los otros visitantes han opinado sobre por qué les gusta aquel museo, y entonces crean una etiqueta y dicen, este me ha gustado por esto. Hay, por ejemplo, un I like este museo porque va bien para la resaca. O I like este museo porque tienen un bar con una cerveza excelente. Supongo que primero es la cerveza y luego la resaca, ¿no? O I like este museo por getting mucky, que quiere decir embrutar-me molt, ¿sabes? Ponerme asqueroso porque hay aquí un tema de investigación arqueológico y hay unas prácticas arqueológicas donde te pones de barro realmente hasta las orejas y sales hecho un asco, ¿no? O sea, si buscas este tipo de experiencia, vete a este tipo de museos que te hemos clasificado en esta etiqueta. Los dinosaurios, Egipto, hacer cosas, crafts, fresh air, tal. O sea, este es un nivel muy interesante porque, de alguna manera, clasifica los museos por tal como los museos son vistos por la población. Mira, este me ha gustado, o sea, lo que les decimos en el museo, lo que hay en el museo, en algunos casos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Egipto, los dinosaurios, pero todo lo otro, the unusual, ¿no? The unusual, el primer de arriba, ¿no? Lo raro, ¿no? He encontrado que era un tema muy interesante. Y bueno, luego un par de referencias respecto a museos artísticos de primera división. Como pueden ver, este es un edificio por los grandes arquitectos Herzog y de Meuron, premios Pritzker de arquitectura, y en este Walker Museum hicieron una exposición que es Audience and Expert Create the Paper Collection, o sea, han pedido a los visitantes que voten cuáles son aquellas obras de su colección que más les gustan y por qué, y en base a esto han montado la exposición. O esta, claro, es que yo tenía un lío horroroso entre el Walker y el Walter, y resulta que el Walter y el Walkers hacen lo mismo, es por esto tenía este lío horroroso. Entonces, The Walters Art Museum hace lo mismo, o hizo lo mismo, ¿no? Public Property es una exposición que es lo mismo, una exposición de participación en la que el público ha escogido y aparte ha montado un discurso expositivo. O sea, una vez el público ha escogido las obras de arte, han participado en cómo las pondrían y qué quería explicar cada una. O sea, han generado discurso. No solo que les gustan estos cromos, sino que además les gustan y les gusta juntarlos de una determinada forma. Otro proyecto interesantísimo es the Hull House Museum, es en Chicago, de un proyecto de labeling, o sea, de poner etiquetas alternativo, en el que piden a los participantes que escriban lo que ellos opinan de distintos objetos a partir de una breve introducción al museo. Bien, y termino esperando que haya diálogo respecto a esto, porque tengo muchas cosas que explicar, si quieren, de amigos y de cosas de estas, con un texto de Holden. Holden es uno de los principales escritores en Demos, y Demos es uno de estos lobbies que ha tenido más incidencia en el patrimonio, en la cultura en Gran Bretaña a lo largo de estos últimos años, que dice cosas muy interesantes, ¿no? Desde una perspectiva británica ha identificado una crisis, en las políticas culturales desde el momento en que se da una desunión entre tres conjuntos de valores fundamentales y coexistentes: los valores intrínsecos al patrimonio, los instrumentales y los institucionales, y alerta sobre el peligro de poner un énfasis desproporcionado solo en los usos instrumentales de la cultura. Holden dice: los políticos
se preocupan más sobre los resultados instrumentales de tipo económico y social, pero el público y la mayoría de profesionales tienen todo otro conjunto de preocupaciones. Como resultado de esto, la relación entre el público, los políticos y los profesionales se ha convertido en algo disfuncional. El sistema cultural se ha convertido en un diálogo de sordos y a menudo malcarado entre políticos y profesionales, mientras que los medios de comunicación juegan un papel destructivo entre los políticos y el público. Yo creo que se podría, francamente, transponer a la situación que vivimos actualmente en nuestra casa. Les doy las gracias por su paciencia. Estoy a su disposición por si quieren hablar de alguno de los temas propuestos.